El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destacó la movilización de miles de opositores venezolanos en busca de Nicolás Maduro para dejar el poder y solicitar elecciones en Venezuela. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, destacó la movilización de miles de opositores venezolanos en busca de candidatos. Que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, deja el poder y que un gobierno de transición llama a elecciones. Hoy, vastas manifestaciones contra Maduro en toda Venezuela. La lucha por la libertad ha comenzado, Trump tuiteó. Miles de opositores venezolanos, encabezados por el autoproclamado presidente Juan Guaidó, instaron a los militares a permitir que la ayuda humanitaria ingresara e ignoraran a Maduro, quien los instó a permanecer unidos y leales. Guaidó, el líder del Parlamento con una mayoría de opositores, fue proclamado el 23 de enero, después de que la legislatura declaró que Maduro usurpador comenzaría el 10 de enero un segundo término considerado ilegítimo por la comunidad internacional, que considera que su reelección fue fraudulenta. Anteriormente, Trump había hablado con Guaidó, cuyo gobierno había acusado recibo unos minutos después de su juramento, para felicitarlo por su hipótesis histórica y brindarle todo su apoyo. Los dos acordaron mantener una comunicación regular para apoyar el camino de Venezuela hacia la estabilidad y para restablecer las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela, informó la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos ya había tuiteado el miércoles sobre la situación en Venezuela, sin mencionar el llamado a Guaidó. Luego dijo que Maduro estaba dispuesto a negociar con la oposición después de las sanciones impuestas por Washington el lunes en la empresa petrolera nacional PDVSA, prácticamente la única fuente de ingresos para el país sudamericano. Maduro está listo para negociar con la oposición en Venezuela luego de las sanciones de Estados Unidos y la reducción de los ingresos del petróleo, dijo. Guaidó es atacado por la Corte Suprema de Venezuela. Se espera una protesta masiva hoy y los estadounidenses no deben ir a Venezuela hasta nuevo aviso. Trump se refirió a una investigación abierta contra Guaidó por usurpación, en virtud de la cual la Corte Suprema de Justicia ordenó que se prohibiera al parlamentario abandonar el país y congelar sus activos y cuentas. El sociólogo alemán Heinz Dieterich, quien fue asesor del fallecido presidente Hugo Chávez, analiza la crisis actual en Venezuela y critica al gobierno de Donald Trump y al gobierno de Nicolás Maduro. Si en una calle de Caracas, le pregunta a cualquier ciudadano si sabe quién es, Heinz Dieterich no puede identificarlo. Sin embargo, si habla de su socialismo del siglo XXI, inmediatamente le dirá un nombre, Hugo Chávez. El presidente fallecido asumió el concepto creado por Dieterich hasta el punto de dar visibilidad global al mencionarlo en un discurso pronunciado en la reunión del Foro Social Mundial en Porto Alegre, Brasil en 2005. Pero la relación entre este sociólogo alemán, que había vivido en México durante varias décadas, y el líder de la revolución bolivariana, había comenzado varios años antes. Los dos se conocieron en diciembre de 1999, cuando Chávez ya dirigía Venezuela y Dieterich era un reconocido intelectual de izquierda que incluso había escrito un libro con el intelectual Noam Chomsky. Desde entonces, ambas conversaciones han sido largas y hasta 2007, hubo una distancia. Durante estos 8 años de contactos, Dieterich tuvo una visión directa del chavismo y de varios de sus protagonistas, incluido Nicolás Maduro. Desde esta perspectiva, Dieterich analizó en una conversación con BBC World la crisis desatada en Venezuela desde que Maduro asumió su segundo mandato presidencial el 10 de enero, luego de ganar una elección que la oposición no reconoce y después del juramento del presidente de la República. Consejo Nacional. Asamblea. Juan Guaidó, como presidente a cargo, que el partido gobernante rechazó como intento de golpe. Usted ha sido asesor del presidente Hugo Chávez, quien ha adoptado su concepto de socialismo del siglo XXI. ¿Cuál es su evaluación de lo que ha sucedido en Venezuela en las últimas 2 décadas? Hugo Chávez era un cristiano comprometido con los límites de un soldado profesional que, cuando está en contacto con el mundo internacional, aprende rápidamente y tiene la intención de llevar a cabo un proyecto de reformas estructurales en beneficio de la mayoría. No tiene nombre para este proyecto y cuando nos conocimos, descubrió que el socialismo del siglo XXI podía diferenciar su propuesta de cualquier cosa en el mercado político. Se adapta y diseña un modelo que se extiende hasta el 2010 y se basa en un barril de petróleo a $120 y la convivencia con la burguesía.
Este modelo está empezando a tomar forma a medida que la economía global se transforma y las reformas estructurales necesarias para el establecimiento de un Estado moderno, la lucha contra la corrupción, no se implementan. Al no haber capacitado a jóvenes ejecutivos con una ética política y sin haber creado un partido como el motor del proceso, cae en manos de Maduro y se deteriora completamente porque gira en torno a un eje: mantenerse en el poder. Maduro no conoce los signos de la realidad, como, por ejemplo, la derrota parlamentaria de 2015, la cantidad de inflación imposible de detener y el aislamiento creciente. Al no entender estos parámetros que muestran que el modelo está gravemente enfermo y necesita ser cambiado, la espiral descendente termina con lo que vemos ahora, la salida de Maduro. En la crisis política actual en Venezuela, usted habló del asalto final del imperio, con referencia a los Estados Unidos. Desde su punto de vista, ¿cuál es el papel del gobierno de Donald Trump en esta situación? El año pasado, Donald Trump entró en una fase de debilidad, principalmente porque perdió las elecciones intermedias de los demócratas y parece poder verificar la colusión con Rusia para ganar la campaña electoral. Es probable que se encuentren muy pronto impeachment. Es tan débil que necesita algún tipo de éxito. Los generales dejaron el gabinete y él permanece con una tropa de ideólogos muy peligrosos para la paz en el mundo, como asesor de seguridad nacional, John Bolton, o el secretario de Estado, Mike Pompeo. Estas personas se dan cuenta de que puede haber una victoria barata en América Latina porque el régimen de Maduro no tiene más fuerza. Ellos dicen: vamos a aprovechar a Maduro, puede ser un gran éxito para la democracia y Trump será responsable de ello. Así, la política contra Maduro ha aumentado. Confiscan Citgo, bloquean los fondos y amenazan militarmente la alianza con Colombia y Brasil. Entonces, queda bastante claro que Maduro no tiene salvación, porque Europa, Estados Unidos, Japón y los grandes países de América del Sur se unen a esta agresión. Es un ataque tan abrumador que está absolutamente claro que no hay salvación para Maduro. Los generales venezolanos saben que se lo deben a él. Se lo llevarán y le dirán que, para la paz y la refundación del país, debe irse al exilio. Si se niega, se le advertirá que no pueden garantizar su seguridad. Así que tomará un avión y probablemente se vaya a Cuba. ¿Crees que Estados Unidos está realmente dispuesto a usar la fuerza militar en Venezuela? No, saben que no necesitan recurrir a la fuerza militar, porque sería una guerra entre Venezuela y la OTAN. Los generales calculan en términos de poder, observan cuántos tanques y tropas tiene el enemigo y cuánto tengo, y según eso, deciden si están negociando. Estos soldados venezolanos saben que Maduro está perdido porque nadie lo apoya, por lo que tendrían una guerra que no podrían ganar. Por esta razón, se preguntarán, ¿vamos a morir por el panzón de Maduro que no tiene posibilidad de futuro? No. Pero hay una condición: el ejército es bolivariano y defenderá la soberanía nacional. Por lo tanto, cuando el ministro de Defensa Vladimir Padrino López prácticamente declaró que aceptó la oferta de Washington de dejar ir a Maduro, con una amnistía para los militares y una transición negociada sin sangre, la condición es que Washington no lo haga. No se puede intervenir militarmente. Pero Padrino no dijo que tomarían el apoyo de Maduro. No. Pero sí lee el discurso completo cuando dice que las Fuerzas Armadas siguen respetando los derechos humanos, la Constitución y la democracia. Está claro que dijo que no había razón para eso. Washington nos está atacando porque hemos cumplido con nuestro rol institucional. Luego envió un mensaje: Maduro se va y negociamos una solución pacífica. Algunos creen que debido a la falta de medicamentos, alimentos y la crisis migratoria en Venezuela, se justifica una respuesta humanitaria. ¿Qué piensas? En el derecho internacional, no hay intervención humanitaria. El mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas solo interviene en la medida de lo posible. La solución es dejar Maduro, establecer una fecha para las elecciones democráticas, formar un gobierno de transición democrático y establecer un tipo de plan Marshall con 50.000 o 60.000 millones de dólares estadounidenses para ayudar a la gente. La tragedia es tal que todo debe ser reconstruido y que grandes cantidades de alimentos y medicamentos deben enviarse de inmediato, pero nada de esto requiere intervención militar. Debemos llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas, incluidas China y Rusia, que invierten 80.000 millones de dólares. Tal vez bajo la supervisión de la ONU, según lo propuesto por México y Uruguay. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de esta fuerte participación estadounidense en Venezuela?
Estamos asistiendo a una política de reconquista de América Latina en el marco de la doctrina Monroe, del actual grupo neoconservador que determina la política en la Casa Blanca. Estados Unidos está perdiendo la guerra por el sistema multipolar, no acepta que el futuro de la humanidad sea decidido por ellos, con la Unión Europea, China y Rusia, sino que permanezca en la ficción del siglo americano que pueden seguir las cosas y eso es imposible. Así, en esta situación, adopta una política en la cual América Latina, con sus recursos, el acceso a la Antártida, etc., es fundamental para no perder la competencia con China. El fallecido presidente Chávez, así como el sucesor que eligió, Maduro, hablaba constantemente sobre la soberanía. Sin embargo, en su análisis, traza un escenario en el que el destino de Venezuela se decide con la participación de grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China. ¿Cómo había ocurrido esta situación? Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, dijo que cuando un país tiene tanto petróleo como Venezuela, las ideas de autodeterminación y soberanía son casi imposibles de poner en práctica. Tiene razón. Todos nuestros países son parte de vastas esferas de influencia y control. Rusia tiene la suya, Estados Unidos y China también. En estas áreas, son los grandes poderes los que determinan la política. América Latina es un peón y Venezuela, por el petróleo, será un objetivo principal de la política de Washington. Quieren evitar que China y Rusia, sus grandes rivales, controlen estas importantes reservas de petróleo en sus patios traseros. Este es el contexto estratégico de todo lo que vemos en Venezuela. Los opositores enfatizan que la gran participación de la comunidad internacional en Venezuela era ahora necesaria porque el gobierno de Maduro no permitió la organización de elecciones libres y justas que hubieran resuelto la crisis.